por dar un ejemplo, quiero hablar algo sobre el libro de Apocalipsis. Entonces yo empiezo a investigar desde el significado de la palabra, el alcance de la carta, a quién está dirigida, cómo sacar una enseñanza para nuestra vida personal, cómo sacar una enseñanza para nuestra iglesia. Algunos temas requieren de un trasfondo histórico, contar la historia que se mueve detrás de eso, a un trasfondo cultural, a veces arqueológico también, ¿no? Entonces, cuando uno va a llevar la palabra de Dios, uno tiene que tener toda esa área de información, y a veces escribe tantas cosas y después el mensaje se reduce y termina sobrando una cantidad de material. Hace algunos años atrás, no muchos años atrás, yo hice un intento, y entonces la Biblia habla sobre un milagro que hizo nuestro Señor, y en una oportunidad sobraron 12 cestas llenas. Y yo quería hacer un libro con ese título, y empecé a escribir un mensaje en la computadora, que eran restos de mensaje. Y eso era comida buena, uno trae la comida buena al púlpito, pero cuando uno investigó hay cosas que quedaron afuera de esa comida, pero eso es bueno también. Y eran todos mensajes breves, lo que no entró en el tema central, y yo escribí algunas cosas en la computadora, pero nunca pude hacer ese libro. Y entonces, hermanos, hay que estudiar la palabra. Cuando uno va al frente a hablar la palabra de Dios, tiene que tomar eso con mucha seriedad, con mucha reverencia y mucha responsabilidad de estudiar. Hay un estilo de música aquí en el Río de la Plata, es un estilo de música antiguo del lado de Uruguay y de Argentina, que se llaman los payadores. Si un domingo usted va ahí a la feria, al matadero, va a encontrar algunos de ellos, y son gente que toman una guitarra y se ponen a cantar, y usted dice, cánteme algo sobre las hojas del árbol, y ellos le cantan hermoso, inventan todo en el momento, ¿no? Y esos son payadores. El predicador no puede ser un payador, no puede ser alguien que está inventando ahí en el momento. Tiene que estudiar la palabra y dejarse que Dios le guíe, y entonces a través del estudio el predicador tiene que mostrar que tiene autoridad espiritual sobre lo que está hablando. No es un payador, no es un inventor, no es un dueño de improvisaciones. Él tiene que saber enfocar bien su mensaje, tratando de edificar a la gente, a la congregación, y bueno, así que esa es una información extra. Para los que vienen después para predicar, hay que ser responsable, hermano, hay que estudiar la palabra, investigar, escarbar en lo profundo de la Escritura y sacar las mejores enseñanzas espirituales para nuestra vida y luego para poder transmitir a otros. Toda esa historia, porque me olvidé todo lo que escribí, pero vamos a hablar aquí en la palabra de Dios. Quiero invitarle a la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, ya casi al final de la Biblia. Antes de Apocalipsis está la carta de Judas, y antes de Judas está la tercera carta de Juan. Y una vez que encuentre ese pasaje, quiero que vea el versículo 9. Tercera carta de Juan, el versículo 9. Hoy quiero hablarle sobre un hombre, y este es el título de nuestro mensaje en esta mañana: el calientabancos y el enfriador de almas. Las dos cosas en una persona: el calientabancos y el enfriador de almas. Veamos de qué se trata aquí en la palabra de Dios. ¿Ya está, hermano? Tercera de Juan. Algunos de ustedes van a leer por primera vez esta carta, Yo voy a tratar de contarle aquí. Dice versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado,
No imites lo malo, sino lo bueno. Y el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí está la persona central de este pasaje. Diótrefes es su nombre. Su nombre significa el que exalta a Júpiter. Este es el hombre que calienta bancos y enfría almas. Cuando uno estudia en la historia lo que se llama la mitología griega o estudia sobre los dioses romanos, va a encontrar ese nombre, Júpiter. Una vez Pablo y Silas llegaron a un lugar, hicieron un milagro y la gente ahí mató animales porque lo trataron como Júpiter. Pero los romanos hablaban de Júpiter como el hijo de Saturno. Y entonces Júpiter era alguien que quería el trono de su padre. Júpiter venció a Saturno y se apoderó del trono, era un amante del poder. Y entonces este hombre, Diótrefes, significa el que exalta a Júpiter, era un amante del poder. Tiene algo que ver con esa historia. Y dice ahí el texto en el versículo 9, que este hombre tenía por costumbre de sentarse en el primer lugar. Dice ahí al final del versículo 9, le gusta el primer lugar. No es que llegaba a las reuniones y como en nuestra iglesia muchas veces nadie se quiere sentar adelante, ¿no? Entonces dice, no me quede otro lugar, voy adelante. No, a este le gustaba siempre estar adelante. Era una de esas clases de cristianos que le gustaba figurar, le gustaba trascender, le gustaba ser el centro en la reunión. Era un hombre lleno de soberbia. Él se sentía el dueño de la iglesia, él se sentía el amo de la iglesia. Y el apóstol Juan le escribió a los hermanos y le dice, muchas veces quisimos ir para estar con ustedes, pero Diótrefes lo impide. En otras palabras, levantaba la voz y le decía, hermano, no lo reciban a Juan. No queremos tener ese predicador, que no venga a estar aquí entre nosotros. Era un líder negativo, era un líder influyente que sabía cómo enfriar las almas. Y él representaba el oficio más triste que inventó Satanás. Yo he estudiado mucho sobre los oficios y yo califico el oficio más triste, el de calientabancos. Y este hombre, Diótrefes, abrió escuelas. Y esas escuelas trascendieron en el tiempo y se expandieron por el mundo y llegan hasta nuestros días. Y quizás en esta misma hora aquí entre nosotros haya un discípulo, un miembro de la escuela de Diótrefes. En otras palabras, alguien que sabe cómo calentar el banco de la iglesia y nada más. No hace ninguna cosa buena. Este hombre era una piedra de tropiezo para los hermanos. Este hombre era un impedimento para el crecimiento espiritual. Este hombre tenía un espíritu empresarial. Él pensaba que él era el empresario, que él era el mandamás en la iglesia y que todo lo que él decía se debía hacer. Era un hombre con un corazón cargado de soberbia. Era un crítico religioso. Era de esa clase de cristianos que evaluaba a los otros y le decía, ese anda bien, ese mal, ese más o menos, este no es confiable, este es débil. Era un crítico religioso. En todas las congregaciones hay. Y quizás a veces usted tiene esa actitud. Y si usted tiene esa actitud, es un alumno de la escuela de Diótrefes. Ahora este hombre calentaba el banco. Ahí estaba, el primer asiento siempre estaba calentito. ¿Y qué cosas más hacía? Ninguna buena. Era un hombre, hermanos, que era realmente una piedra de tropiezo que impedía el crecimiento espiritual de los hermanos. Nadie se sentía libre de hacer cosas para Dios en esa congregación porque tenían que mirar a Diótrefes, no sea cosa que me ponga mala cara.
Quiero cantar un especial, una alabanza, y por ahí no le gusta, me pone cara mala. Se enoja, no le molesta. Por ahí capaz que se levanta y dice, usted no me pidió permiso. Él era el dueño de la iglesia. Un calientabancos, un enfriador de almas. Y hermanos, nosotros tenemos que estar en la casa de Dios para hacer bendición a otros. No para hacer tropiezos. Tenemos que estar en la casa de Dios, hermano, para animar a otros, que el fuego espiritual se encienda en sus almas, no ser de tropiezo. En todas las iglesias, hermano, hay lo que llamamos la comisión de agua fría. La comisión de agua fría se compone de hombres y mujeres que están ocupados en apagar los impulsos, el fuego espiritual de algunos hermanos. De aquellos que tienen propuesta, dice, hagamos una escuela dominical grande, llenemos aquí, hermano, nuestra iglesia. Y dice, no va a poder ser, dice la comisión de agua fría. Hermanos, vamos a llegar a 1000 personas, hagamos folletos. No vamos a poder, no tenemos dinero para eso. Nunca aparece la fe, siempre aparecen modos de poner obstáculos. No sea parte de una comisión de agua fría, no sea alumno de la escuela de Diótrefes, no se dedique a calentar un banco y a enfriar las almas de los hermanos. Sea un motivador, sea una persona que pone el hombro en la obra de Dios, que ame la obra de Dios, que ame la palabra de Dios, que tenga amor por los hermanos, que tenga amor por los perdidos. Sea una persona de acción. Ese hombre solamente estaba ahí calentando el primer asiento, no hacía cosas buenas, no se le notan virtudes espirituales a ese hombre. Y hasta yo sospecho que ni leía la Biblia ni estaba interesado en esas cosas. Y creo que nunca doblaba sus rodillas. Ese hombre Diótrefes y su escuela tiene muchos alumnos por todos lados. No sea un alumno de esa escuela. No era algo bueno. Y entonces dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, ahora ya en el versículo 10, dice, por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Este hombre era un parloteador. Por esta región usamos la palabra charlatán. Era un hombre que hablaba de más y que hablaba cosas fuera de lugar. Y dice Juan, si nosotros aterrizamos por ahí, aparecemos en la comunión, yo les advierto que no me voy a poder quedar en silencio, dice Juan, yo tengo que denunciar a este parloteador. Porque su función no es espiritual. No se puede ver reflejado en él una vida cristiana. No se puede ver en él un fiel seguidor de Cristo. Y este hombre cuando parlotea, no es que está hablando del tiempo, que está hablando de las cosechas, que está hablando del precio de la fruta en el mercado o del arroz. Este hombre, hermano, usa palabras malignas. Era un difamador. Le gustaba difamar a los hermanos. Quizás diría, qué mal que se viste tal persona. Mire, tal otra persona ni se peina. Mire, tal otra persona nunca se puso una corbata. Mire, tal persona ahí viene con su zapato desgastado. Váyase a saber qué cosas. Pero todas sus palabras eran malignas. No eran palabras de edificación. No eran palabras para animar al rebaño. No eran palabras para fortalecer el rebaño. Era un charlatán, dice Juan, era un parloteador que usaba palabras malignas. Él era un difamador profesional. Era un hábito insano que estaba en él, un difamador. Le gustaba hablar mal de todo. Cuando alguien ya se iba y hablaba a las espaldas de los hermanos, un parloteador. La Biblia dice, hermano, que las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser sazonadas con sal. No tome esa costumbre de hablar mal de los hermanos, de ninguno. Antes de hablar mal de alguien, ore por él. En nuestros tiempos juveniles, y estábamos en grandes combates por la sana doctrina por varios países, y varias veces entramos en combate y usamos palabras y usamos un acento en nuestras expresiones que con el tiempo uno se avergüenza. Yo dije, me hubiese gustado tener más años y no hubiese hablado de tal forma en aquel lugar.
Cuando me tuve que enfrentar con tal hermano, si quizás la razón doctrinal estaba de nuestra parte, pero la actitud no era correcta. El acento en la forma de expresarnos no era correcta. Y a veces con los años uno se arrepiente de cosas que dijo. Pero hay cosas que no podemos decir, que decía este hombre, palabras malignas. ¿Cuánta gente nunca más regresó a una congregación? Porque alguien dijo palabras malignas. Y si no fue sobre él, el varón fue sobre la esposa, y si no fue sobre la esposa, dijo palabras malignas sobre los hijos, y entonces tomaron la decisión, nunca más volvemos a la casa de Dios. Y ahí esas almas andan deambulando por el mundo, lastimadas, amargadas, todavía cargando rencor y todavía ausentes en la casa de Dios. ¿Todo por qué? Porque alguien dijo palabras malignas. Aquí por estas regiones usamos la expresión, le sacó la piel, le sacó el cuero. Hay tantos hermanos con esas especialidades en las congregaciones que no miden el daño que hacen en otra gente. Son alumnos de la escuela de Diótrefes, un parloteador con palabras malignas. Y entonces uno piensa, si ni el apóstol Juan se salvó de las críticas de esto, ¿cuántas críticas va a recibir usted y yo en las congregaciones? Amén. Juan era el hombre que recostó su cabeza en el pecho del Señor. Estaba bien cerca, fue el hombre que estuvo frente a la cruz, donde estaba nuestro Señor. Juan era el discípulo amado, no se salvó de las críticas de Diótrefes. Así que hermanos, si lo criticaron a Diótrefes y a usted, a Juan, anímese, porque Diótrefes se van a cruzar en nuestro camino a cada rato. Gente, hermanos, que va a ser de tropiezo. Gente, hermanos, que solamente son calientabancos y enfriadores de alma. Saben cómo enfriar a los hermanos, saben cómo desmotivarlos, saben cómo desanimarlos. Pero ahora que estamos enterados que esta clase de gente existe en las congregaciones, tenemos que prepararnos. Porque cuando escuchemos esas voces críticas, tenemos que fortalecernos. Hay 3 hombres en la historia que yo veo que este Diótrefes tomó algo de ellos. Vamos a volver después aquí, vamos a volver, pero les voy a llevar un breve recorrido en el Antiguo Testamento con las primeras escalas en el libro de Génesis, el capítulo 10. Si puede ir hasta ahí, por favor, al libro de Génesis, el capítulo 10. Y de paso, para los más nuevos, le digo, la palabra Génesis significa comienzo, el principio. Y eso significa el libro de Génesis. El capítulo 10 y el versículo 8, mire cómo dice la palabra de Dios. Génesis 10, verso 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Sinar era una tierra de idolatría. Y aquí aparece el primer hombre, dice el primer poderoso en la tierra. Ese con ínfulas, con aire, de ser el gerente, de ser el mandamás. Y en las iglesias hay mucha gente que es así, son gerentes, son mandamás, y les gusta usar el látigo para maltratar a los hermanos. A veces ese látigo son palabras que lastiman. Pero aquí está Nimrod. El nombre de él significa el rebelde. Los nombres en la Biblia siempre tienen significado, en los nombres están encerrados siempre algún mensaje. Y este hombre Nimrod se llamaba el rebelde, el primer poderoso en la tierra. Y dice ahí el texto que leímos que él era un vigoroso cazador. Rápidamente lo imaginamos como un hombre alto, fornido y que andaba con armas cazando fieras salvajes. Pero esa imaginación se derrumba cuando ponemos la lupa y descubrimos que este hombre era un cazador de almas.
En una terminología que ustedes van a escuchar en nuestros días, este fue el hombre que quiso hacer lo que se llama el primer nuevo orden mundial. Hay 3 nuevos órdenes mundiales en la historia humana. Este fue el primero, el segundo fue de Constantino y el tercero es el que estamos viendo en nuestros días. Son personas que unen el poder económico con el poder político y el poder religioso para dominar el mundo. Otra vez, son gente que unen el poder político, el poder económico y el poder religioso para dominar el mundo. Y este hombre, Nimrod, comenzó a hacer ciudades. La más notoria ahí es Babel, lo que después conocimos con los años como Babilonia. Y al final de la Biblia dice Apocalipsis 17, Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mire qué lindo reino creó esto. Y ahí él está. Y entonces el rebelde, ¿por qué? Porque él fue el que inventó la religión. Este es el fabricante de la religión. La religión no habita a Dios, la religión es un producto humano. Es fabricada por el hombre. Dios no está en la religión. Y este hombre hizo una religión. Ahora no tengo tiempo, pero después usted puede leer el capítulo 11, los primeros 5 versículos. La religión de él tenía como fin de hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, él quería fabricar un camino y un medio de salvación. No Cristo. Él dice, vamos a hacer esta torre y vamos a llegar hasta el cielo. Su cúspide llegará. Y después él usa allí materiales falsos. Tiene que leer eso ahí. Y entonces él unió a todos los políticos de su tiempo, los religiosos de su tiempo, los que tenían dinero en su tiempo, y armaron esa empresa para enfrentar a Dios. La empresa era la Torre de Babel. Y cuando Dios vio a esa gente, entonces los puso en un estado de confusión. Y ustedes recuerdan, dice ahí, capítulo 11, mire, versículo 1, dice Génesis 11:1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua. De paso le digo, la tierra nunca fue dividida en razas, la tierra fue dividida en lenguas. Había una sola lengua. Y cuando el hombre enfrentó a Dios, Dios lo confundió. Así que cada vez que no podemos hablar con un coreano, un chino, un japonés o un norteamericano, antes hablábamos todos iguales. Pero cuando el hombre enfrentó a Dios, entonces vinieron las lenguas. ¿Cuál fue el resultado final? El orgullo de esta gente, liderada por Nimrod, se vino al piso, se desvaneció. Tuvieron que descubrir que no podían enfrentar a Dios, que Dios es el Todopoderoso y que la soberbia no iba a triunfar. Y a través de toda la historia, la soberbia siempre tiene fecha de vencimiento. Y la soberbia era lo que estaba en el corazón de Diótrefe. Diótrefe era un vigoroso cazador, cautivaba las almas, seducía las almas, las engañaban, las sometía bajo su poder. Y él quería ser el mandamás en la iglesia. Quizás no cantaba bien, seguramente no predicaba bien, porque su doctrina no era sana, porque sus principios espirituales no eran bíblicos. Y aquí está, yo creo que él aprendió algo de este hombre Nimrod, que se sentía el todopoderoso, el vigoroso cazador, el hombre que era dueño de un poder seductor para cautivar almas y que le siguieran, y los enredó de tal manera, hermanos, que los puso en esa empresa de hacer una torre para llegar al cielo. Un amante del poder. Diótrefes también era un amante del poder. No tenemos una congregación de una asistencia grande de 500 o de 1000 personas. Pero cuando hay gente, siempre algunos tienen ambición de poder. Tienen ganas de figurar. El espíritu de Diótrefe florece en sus almas y quieren mandar y mandar y mandar, pero nunca hacen nada por Dios. Nunca hacen nada por la causa de Cristo. No son gente de acción. Los alumnos de Diótrefe son parloteadores, difamadores, figuradores, gente que es pura apariencia, gente que es pura espuma. No hay nada de Dios adentro de ellos. ¿Y por qué estoy predicando esto en esta mañana? Que tenemos que estar advertidos que esta gente existe y asiste a las iglesias. Porque podemos tener un Diótrefe.
y podemos tener diotrefitos también entre nosotros. El segundo ejemplo en la historia que yo creo que este hombre se inspiró o sacó algo, está en Isaías capítulo 14. En primer lugar habla de un rey de Babilonia, pero veamos con qué nos encontramos allí. Isaías el capítulo 14, y una vez que llegamos ahí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 12. Isaías el capítulo 14 y el versículo 12. Cuando usted lee desde el principio, se va a encontrar que habla sobre un rey de Babilonia. Pero cuando usted pone la lupa sobre ese pasaje y va a lo profundo, usted descubre algo que se llama el poder detrás del trono. Recuerde esa expresión, el poder detrás del trono. ¿Sabe que en casi todos los gobiernos de la tierra hay un poder detrás del trono? Usted ve ahí un presidente, un primer ministro, y piensa que es la máxima autoridad, pero siempre detrás de su trono hay un poder. Ayer hablábamos de que cuando el hombre que gobierna es justo, el pueblo se alegra, pero cuando el gobernador es un tirano, el pueblo gime. Y los que están en el trono, en el poder, en este mundo, son de Dios o son del diablo, no hay otra cosa en el medio. Y usted los mira, y por lo que dicen, y por lo que hacen, ustedes saben si son de Dios o del diablo. El poder detrás del trono. La mayoría de los presidentes, aún aquí en este país, eran gente que tenían curanderos y brujos detrás. Cualquiera de los presidentes. El último que tuvimos decía que consultaba los astros y todo a través de su secretaria que se llamaba Vilma. Y ella le dijo que, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero todos los presidentes tienen algo así. Algunos buscan a Dios, contaditos, pero hay un poder detrás del trono. Y esto habla del rey de Babilonia, este pasaje. Pero cuando ponemos la lupa vemos que detrás del trono estaba Satanás, y que en realidad estaba hablando de Satanás, usando como figura al rey de Babilonia. Y llegamos aquí, no voy a entrar ahí, pero en el versículo 9, eso habla de un hecho futuro. Cuenta el versículo 9, el día que el diablo va a entrar en el infierno. Pero no los voy a meter en ese tema hoy, pero sí los voy a meter de cómo el diablo vino a este mundo. Observe, capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Dice la palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí se dio cuenta. Este hombre quería subir al cielo, competir con Dios, sentarse en el trono de Dios. Su corazón estaba lleno de soberbia. Su nombre es Lucero. La palabra hebrea es pósporos, de donde tomamos nosotros la palabra fósforo para nuestro idioma. Ese es el significado de lucero. Y este hombre era una luz, era un ser de luz, era un ser hermoso. Pero en su hermosura que él se contemplaba, la vanidad trepó a su corazón. Y él dijo: quiero el trono de Dios. Le conté la historia de Júpiter, le sacó el trono a su padre. Le conté la historia de Diótrefes, se sentaba en el primer lugar, en el trono. La historia de Nimrod, el hombre que sedujo y fue el hombre el primer poderoso en la tierra. Y ahora este lucero cae del cielo. Y ahí nos damos cuenta que no estaba hablando solo del rey de Babilonia, sino del poder que estaba detrás del trono. Y este dice: ¿cómo caíste del cielo? Y ahora nosotros empezamos a descubrir que fue la soberbia lo que hizo expulsar a Lucero del cielo. Y uno de los nombres que la Biblia le da a este lucero en el libro de Apocalipsis era el acusador de los hermanos. ¿Se acuerdan? Dice que era el diablo, que era el dragón, que era la serpiente antigua.
y el acusador de los hermanos. Como Diótrefes, acusaba a los hermanos, difamaba a los hermanos. ¿De quién aprendió Diótrefes? ¿De qué escuela fue él a aprender? Y cuando los hermanos se vuelven en difamadores y maltratadores de otros hermanos, eso es alabanza para el diablo. Porque él es el maltratador de las almas. Y ahí tenía a sus alumnos, Nimrod. Y ahí tenía el rey de Babilonia. Pero cayó desde lo alto. En el barrio, dicen, se dio un porrazo tremendo. Del lugar más alto al Seol, al lugar más profundo. ¿Qué lo llevó a él allí? Lo mismo que nos puede llevar a nosotros a lo más bajo. La soberbia, el orgullo, la vanidad. Y con eso tenemos que tratar todos nosotros. Porque esa semilla la tenemos todos. Algo de orgullo tenemos adentro. Algo de soberbia tenemos adentro, algo de altivez, porque cuando la Biblia habla del diablo, habla del príncipe altivo, alguien que se siente mejor que los otros, alguien que se siente superior a los otros, y esa clase de gente habita los templos, habita las iglesias, son miembros de iglesia, son alumnos de la escuela de Diótrefes. Lo que estoy tratando de decirles en esta mañana, hermano, y muchos de ustedes están descubriendo, tenemos un nuevo campo de batalla y tenemos un enemigo íntimo que vive adentro de nuestro, se llama orgullo, vanidad, soberbia, use el nombre que quiera, arrogancia, todos son sinónimos. Y todos nosotros de alguna u otra manera tenemos ese problema. Diótrefes a veces lo disimulaba, pasaba desapercibido, pero en algún momento de su día, el orgullo, la soberbia, asomaba su feo rostro. A veces nosotros somos humildes, pero a veces la soberbia se manifiesta en nuestra vida. Y eso viene de la escuela del diablo, de la escuela de Nimrod, de la escuela de Diótrefes. No viene la soberbia de la escuela de Dios. Y cuando aparezca la soberbia en nuestra vida, dele duro, hermano, golpéela duro. No deje que se manifieste, porque la soberbia en nuestra vida es un principio de ruina. Nos sentimos el mejor cantante, nos sentimos el mejor empresario, nos sentimos el mejor predicador, porque es feísimo, hermano, pero hay competencia aún entre los predicadores, porque la soberbia ganó un lugar en esos corazones. Me siento el mejor empresario, me siento el mejor futbolista, me siento el mejor en todo, pero no soy nada. Soy una persona que solamente está juntando un puñado de soberbia que puede ser el principio de mi gran ruina. Aquí tenemos el rey de Babilonia y el poder detrás del trono. Y ahora le voy a hablar en el tercer hombre del cual creo que Diótrefes se inspiró. Nimrod, el rey de Babilonia. Y yo creo que él miró en la historia al rey de Tiro. Veamos quién era el rey de Tiro. En Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, el capítulo 28. En primer lugar, los versículos 1 y 2. Ezequiel, el capítulo 28 y los versículos 1 y 2. Ya encontró Ezequiel, ¿verdad? Amén. Mire cómo dice la palabra. Verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ahora, ¿vio ya el hilo conductor, el hilo que une? Nimrod, el rey de Babilonia, aquí el príncipe de Tiro, Diótrefes, todos. Dice acá el texto que se enalteció tu corazón. Otra vez la soberbia, otra vez el orgullo, otra vez la vanidad, la arrogancia, como usted quiera llamarle. Y este hombre, hermano, se sentía hasta Dios, dice. Y entonces la Escritura dice: pero tú eres hombre, no eres Dios, no te confundas.
Porque la soberbia, la vanidad siempre marea a la gente, le hace desconectarse de la realidad, porque creen que todo lo ven desde arriba y que todos se tienen que estar humillados a sus pies y que su palabra es la máxima. Y eso no solo pasa en la iglesia, en las empresas, eso es triste cuando pasa en el hogar, en la familia. Cuando es él o es ella que se sienten los dueños del hogar y dice, acá se dice lo que yo quiero. Y si no le gusta, aquí golpeo la mesa. Y si no le gusta, pum, doy el portazo y doy la última palabra. Algunos dicen sí, querida, pero otros tienen otras palabras también. En todos los ámbitos está esto. Es que la escuela de Diótrefe se expandió por el mundo. Y muchos de los cristianos son portadores de esas enseñanzas. Solo se dedican a calentar bancos en la iglesia. No hacen más que eso. Calientan su banco, el primer lugar. Son críticos, pero no hacen nada productivo para extender el reino de Dios. No hacen nada productivo para hacer progresar el mensaje del Evangelio. Así que ahora estamos mirando el espejo de ese hombre. Y Dios quiera que al final del mensaje no tengamos nada de este hombre. Mire el versículo 15 como dice. Y ahí vamos a descubrir el poder detrás del trono. Que en realidad el capítulo no está hablando del príncipe de Tiro. A ver si usted descubre de quién está hablando. Versículo 15. Dice la palabra de Dios. Le voy a leer el 13 también, hermano. El versículo 13 le voy a leer. Mire, hablando del príncipe de Tiro, dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Ahora el rey de Tiro dice que estuvo ahí en el huerto de Dios, en el huerto del Edén. Espere un minuto. Huerto del Edén. Adán, Eva, la serpiente y ¿quién más? Y si este estuvo, entonces ¿quién era? No era Adán, no era Eva. Estuvo, dice la Biblia, en el huerto del Edén. Y dice que el día de la creación de él, ahí está, hermano, las flautas, dice, y los tamboriles. En el culto de la Umbanda y esos cultos parecidos como el vudú y todo eso, los tamboriles llaman a los espíritus. Aquí está. Pero ahora lo que quería hablar, versículo 15, mire. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, ahí está la palabra, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Ahí está. Dice, se enalteció tu corazón. La soberbia, vanidad, arrogancia, orgullo. Dice Dios, no puede convivir conmigo. Y lo expulsó del cielo. Ahí dice, lo tiró del cielo. El rey de Tiro nunca estuvo en el cielo. Está hablando del poder detrás del trono, está hablando del diablo. Así que el estilo de vida que tenía Diótrefes era el de Nimrod, el del rey de Babilonia, el del príncipe de Tiro, y todos ellos aprendieron del que tiene el poder detrás del trono, que es el diablo. Así que Nimrod fue uno de los que tuvo su escuela. Y Diótrefes algún día tomó alguna clase en esa escuela y adquirió la soberbia y se sintió el mandamás, el superior. Notó que Lucero
Y ahora aquí, ahí porque era creado en hermosura, se sentía el mejor que todo, superior que todo. Y dice que tenía sabiduría. Diótrefes también tenía poder de manipulación. Muchos de esos predicadores modernos que estamos hablando tienen poder de manipulación. Saben cómo manejar las multitudes. Saben hacerlos reír, saben hacerlos llorar, saben hacerlos bailar. Todos saben hacerlo. La Biblia, en la carta de Santiago, habla de una sabiduría que no es la que viene de Dios. ¿Alguien recuerda la expresión que usa Santiago? Dice una sabiduría terrenal y diabólica. Oh, estos aprendieron esa sabiduría de cómo manipular, se sienten seres superiores. Donde hay soberbia, no hay un instrumento de Dios. Si hay soberbia en nuestra vida, si hay orgullo en nuestra vida, vanidad en nuestra vida, Dios nunca nos va a utilizar. Porque Dios, hermano, busca a los humildes y Dios los exalta cuando es tiempo. Si queremos ser un hombre, una mujer de Dios, vamos a tener que aprender a recorrer el sendero de la humildad. Si no, seremos imitadores de Nimrod, del rey de Babilonia, del príncipe de Tiro, de Diótrefes. Y en la Biblia hay otro que solo lo voy a mencionar. En 2 Timoteo 4, Pablo dice: cuídate de Alejandro el calderero, me ha hecho muchos males. ¿En qué bar se emborrachaba Alejandro el calderero? En ninguno. Iba a la iglesia, estaba dentro de la iglesia. Hay que cuidarse. Y usted viene tan tranquilo a la iglesia, tan linda la gente de nuestra congregación, lindos hermanitos, miren las hermanas, todo amable, alegre. Cuídese, porque puede haber alumnos de Diótrefes que van a parlotear contra usted, le van a desanimar y con su estilo de vida le van a enseñar a calentar un banco y cómo enfriar el alma de los hermanos. Este era Diótrefes, el hombre que calentaba el banco y enfriaba el alma de los hermanos. Volvemos a 3 Juan, ya tenemos que ir a la parte final del mensaje. Quizás si Dios me ayuda voy a escribir esta semana esto y voy a poner todo lo que estaba en ese papel y no traje aquí mucho más información. Pero mire aquí un poquito, 3 de Juan, otra vez, versículo 9, 3 carta de Juan, versículo 9. Dice la palabra de Dios: yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí está cuando les dije, es una piedra de tropiezo en la congregación. Los hermanos dicen: sí, Juan, vení, por favor, tráenos la predicación. Ven, enséñanos de la palabra, tú estuviste junto a Jesús. Tú tienes las mejores enseñanzas, fuiste testigo de las mejores lecciones, de los más grandes milagros. Ven, Juan, a enseñarnos. Pero Diótrefes dice: ese hombre no pisa acá. Pero nosotros, yo tengo un lugar en mi casa, no lo puedes recibir. Le prohibía. Él se sentía el manda más, prohibía. Y dice: pero yo lo voy a traer igual, te expulso de la iglesia. Es lo que dice la palabra, prohibía y expulsaba. Ese era el dueño, tenía la tarjeta roja en la mano continuamente. Él era el juez de la congregación, no era el siervo de la congregación. Y cuando Cristo nos salvó, hermano, es para que seamos siervos. No es para ser gente que tenga poder y maneje y manipule y que sea el que corta la torta. No, hermano, Jesús dijo claramente: el que quiere ser el mayor de todos tendrá que ser el servidor de todos. Esa es la lección que la gran mayoría de los pastores modernos no han aprendido o no han leído en la Escritura. Ahí el Marcos 10:45 usted puede leer: ¿quieres ser el mayor? Dice Jesús, tienes que ser el servidor de todos. Así son las reglas del Señor, hermano, y no se pueden alterar. Un detalle más sobre este hombre, una advertencia que nos da la palabra. Verso 11 dice: amado, y esto es para ustedes y para mí,
Dice, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. Porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra aquí, no imites lo malo. En otras palabras está diciendo, no te mires en el espejo de Diótrefes, no te vuelvas un diotrefito en la congregación, no imites lo malo. Eso no trae vida espiritual, no trae salud espiritual. Dice, no seas un imitador de lo malo. Dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, dice, examinad todo. ¿Y qué más dice? Y retener lo bueno. Cuando tú mires a Diótrefes y no hay nada bueno en él, no imites nada de él. Hay cristianos, hermanos, que son dignos de imitar, y hay otros cristianos que son dignos de evitar. Diótrefes era uno de ellos, había que evitar. Hay tantos hombres buenos, mujeres buenas en las congregaciones, que sus testimonios, su vida ejemplar nos impactan, nos motivan y queremos imitarlo y deseamos, yo quiero ser como ese hermano, como esa hermana. Dice la Biblia, imita lo bueno, imítalos a eso, pero a los malos no, porque esos no son de Dios. El resultado final, los malos son todos de vuelo corto. Los malos siempre aterrizan de forma violenta y se destruyen. Tienen su tiempo de gloria, tienen sus horas de esplendor, pero la ruina les alcanza más temprano que tarde. La voz de la Biblia nos dice en esta mañana, imita a los buenos, imita a los buenos. Y entonces usted podría preguntarse, ¿y cómo empezó esa iglesia? ¿Con un hombre malo? No, empezó con un hombre bueno. Y le voy a hablar de dos hombres buenos. Y esto es muy rápido y terminamos. Observe ahí cuál es el bueno que tenemos que imitar. Versículo 12. Versículo 12. Mire cómo cambia, cómo pasa de las sombras a la luz esta carta. Dice el versículo 12, dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y ahora aparece un hombre que no era famoso, un hombre que no tiene muchos diplomas ni pergaminos para lucir, pero tiene una vida ejemplar. Se llama Demetrio. Pregunte a cuántos predicadores conocen a Demetrio. Yo estoy seguro que casi nadie. Si elige 100, yo creo que no me equivocaría decirle que 99 no lo conocen. Y porque no lo conocemos a este hombre, no hacemos cosas buenas. Había dos Demetrio. Otro Demetrio que no era bueno, era un platero, aparece en el libro de Hechos, hacía templecillo, ese andaba en cosas raras. Pero este Demetrio, este era bueno de verdad. ¿Cuánto habla la Biblia de este hombre? Un versículo. Pero un solo versículo es suficiente para impactar nuestra vida. Un solo versículo es suficiente, hermanos, para producir un efecto grandioso en nuestra vida. Porque dice aquí la palabra, dice, todos dan testimonio de Demetrio. El libro de los Proverbios dice que no sea tu propia lengua la que te alabe. Porque a veces contamos nuestras grandezas. Mire que este es mi logro, mire que yo hice esto y aquello, eso es. No, hermano, Demetrio no andaba tocando su tambor, sino que la gente, todos daban testimonio de él. ¿Y qué decían de él? Una sola cosa. Y es todo lo que usted y yo necesitamos. Lo que la gente decía, que dice que aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. La verdad. La palabra de Dios da testimonio de que ese era un hijo de Dios. La palabra de Dios da testimonio de que Demetrio era un creyente ejemplar. Ese hombre era, hermano, el evangelio hecho carne. Este hombre, hermano, usted lo miraba y él era alguien que seguía las pisadas de Cristo. Ese era un cristiano de verdad, era un pequeño Cristo. Era su vida, hermano, lo que hablaba por él. Era su vida lo que reflejaba la presencia de Dios en él. Era su vida, hermano, la que exhibía el poder del Espíritu Santo. En tan solo palabras, en pocas palabras, tenemos el ejemplo de un gran hombre. Se llamaba Demetrio.
Algunos dirán, ¿por qué la Biblia no habló más de él? Pero esto es más que suficiente lo que dice. Dice, la verdad da testimonio. En otras palabras dice, ese hombre es la verdad caminando. Ese hombre conoce el Evangelio, predica el Evangelio, aplica el Evangelio. Es la verdad caminando. ¿Para qué quiero más? En esos poquitos términos, hermano, está el reflejo de una gran vida, de una vida impactante. Pero la gente, hermano, entra más en la escuela de Diótrefes que en la de Demetrio. ¿Sabe qué, hermano? Dice Juan, y nosotros también damos testimonio de él. No solamente el ver su vida, nosotros también estamos para dar testimonio. Este es un varón de Dios, este es un hijo de Dios. Es la verdad caminando. Su vida está impregnada de la verdad de Dios. Su vida está iluminada por la palabra de Dios. En su vida, hermano, es el reflejo de la presencia de Cristo. Ese es el desafío para nosotros. Amén. Decía el versículo 11, no imites lo malo, sino lo bueno. Y hermano, tenemos que imitarlo a Demetrio. Y dejar el calientabanco y enfriador de las almas de otro a un costado de nuestra vida. No hay nada bueno para aprender de él. No hay ningún ejemplo digno de seguir de Diótrefes. De Demetrio todo. Pero la iglesia no comenzó con un hombre malo como Diótrefes. Había otro bueno antes. Y solamente le voy a dar su nombre ahí al pasar. Un breve comentario. Y terminamos. Observen. Dice acá versículo 1, dice el anciano, a Gayo el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Solamente para decirles, porque algunos dicen, ves que la Biblia habla de la doctrina de la prosperidad, tenemos que ser ricos y todo eso. Esa era una forma de saludo. Como hacemos una carta eclesiástica, apreciados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una carta familiar, apreciado papá, te escribo estas líneas para contarte. Era lo mismo, era un saludo, la prosperidad. Pero aquí hay un hombre que se llamaba Gayo. Y dice Juan, yo a este lo amo en la verdad. Este es un militante de la fe, este camina junto. Juan dice, este es como si fuera yo, pero en otra piel. Somos de la misma familia. Y ahora una palabra, que es la que quiero que recuerden en esta mañana. Versículo 5. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Y nosotros pues debemos acoger tales personas para que cooperemos con la verdad. Esta es la palabra que yo quiero que usted agarre hoy. Dice, cooperemos en la verdad. Alguien dice, tenemos un hermano con necesidad, ¿podemos cooperar con dinero? Sí, aquí está. Disconnected. Bueno, gracias. Ya tengo que terminar. Tenemos un hermano ahí, no tiene ropa. Aquí hay un saquito, un pantalón top. Aquí está, cooperamos. Aquí hay un hermano, no tiene arroz, no tiene fideo. Dice, aquí está, cooperamos. Pero esta es una cooperación en la verdad. Que usted y yo tenemos que estar involucrados en la misma obra, en la misma misión. Usted y yo tenemos que estar involucrados en el mismo servicio. Fuimos salvos por el mismo Señor Jesucristo. Fuimos comprados por una misma sangre. Somos miembros de la misma familia, de la familia de Dios. Y ahora, hermano, en nuestro ministerio, aquí en este andar de peregrinos por la tierra, tenemos que cooperar en la verdad. Cuando estamos enviando ofrenda a los misioneros, estamos cooperando. Que la verdad siga avanzando, siga progresando, siga llegando a almas necesitadas, siga salvando almas. Tenemos que ser cooperadores de la verdad. Este hombre se llamaba Gayo, y este hombre dice, nosotros destacamos tu amor, y dice, ¿y cómo atiendes a la gente? Y hasta recibes a gente desconocida, dice, los recibes en tu casa y le das la comida y le das una cama y le das ánimo. Dice, quiero que note esto también, al final del versículo 6, mire, al
final del versículo 6, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúe en su viaje. No era un viaje turístico, era un viaje misionero. Y esta gente venía, el gallo los recibía, y le daba comida, y le daba ofrenda, y le daba una voz de ánimo para que continúe en su viaje predicando la palabra. Y ahora Juan dice, gallo, tú eres un cooperador de la verdad. La pregunta final, ¿cuántos de ustedes quisieran ser cooperadores? Pero si tenemos que ser cooperadores de la verdad, no puede haber ni un gramito de diótrefes en nuestra vida. Porque ese hombre cooperaba para sí mismo. Era un orgulloso, era un egoísta, era uno que pensaba solamente en él. Pero los que van por la línea del Señor, por la línea de Gallo, por la línea de Demetrio, esos son cooperadores de la verdad. Son los que tienen la mano extendida, son los que tienen el corazón abierto, son los que tienen las puertas abiertas de su casa. Son aquellos que le miran de frente y le muestran respeto y le muestran afecto y tienen palabras para motivarlo, para que usted siga adelante en el camino del Señor. Yo quiero mirar hoy gente como Gallo, gente como Demetrio. Yo quiero dejar a un lado a Diótrefes. Ese estilo de vida no me sirve, porque el final de ese estilo de vida encuentra un calientabancos, un enfriador de almas. Todo lo que le gusta es sentarse en la fila, calentar el banco y usar palabras para difamar y desmotivar a los hermanos. No hay nada bueno en Diótrefes. Oh, la escuela de Nimrod, del rey de Babilonia, del rey de Tiro, de la escuela de Satanás, de ahí salen los principios de la soberbia, de la altivez. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Cada vez que el orgullo, la soberbia aparece en nuestra vida, es porque no estamos mirando bien a nuestro Señor. Él dijo, aprended de mí, soy manso y soy humilde de corazón. Hay muchos cristianos que son como la leche hervida, ¿no? Sube y se derrama. Cristianos explosivos, favoritos, se enojan por nada, ¿no? Se ofenden por nada. ¿Sabe qué, hermano? Hay que mirar al Señor. Sonreímos y decimos, ¿qué le hace un piojo más a la gallina? Pero yo quiero aprender de Demetrio. Yo quiero que la verdad esté en mí. Yo quiero que cuando la gente me vea caminar, vean que la verdad está en mí. No soy un actor, no soy un hipócrita, no soy alguien que actúa de cristiano los domingos, sino que todos los días y en toda hora la verdad tiene que caminar conmigo. Ese era Demetrio. Ese es el que usted tiene que llegar a su casa y decir, me voy a leer, son 15 versículos, voy a leer, y tome partido por Gallo, y tome partido por Demetrio, y la vida irá bien, y las bendiciones de Dios llegarán, y nunca será un calentador de bancos en la iglesia, y mucho menos nunca será un enfriador de las almas de los hermanos. Nos ponemos de pie, hablamos con Dios. Si nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Algunos quizás por primera vez escuchó tan poquito, pero tan profundo su mensaje. Y quizás alguien dice, yo ni sabía que había un gallo en la Biblia, escuché uno que cantó 3 veces. No, pero este gallo era un hermano bueno. Dice Juan el apóstol, tú eres mi amado que andas en la verdad. Estamos en el mismo equipo. Servimos al mismo Señor, al mismo Salvador. Oremos a Él. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y gracias porque ella nos confronta. Y entre tantas lecciones, quizás en algún momento, hoy has tratado con nuestro orgullo, con nuestra altivez. Quizás en algún momento hoy nos has marcado con claridad que la altivez no nos conduce a ningún puerto bueno.
Ayúdanos a mirar los buenos ejemplos y a motivarnos en aquellos que te sirven en la verdad. Anímanos, Padre. Hay tanto para hacer, hay un mundo tan necesitado y hay tantas cosas para hacer en tu obra. No queremos ser de los que ocupen el triste oficio de calentar banco. No queremos ser, Padre, de los que enfríen las almas de los hermanos. Queremos animarnos, motivarnos unos a otros, como dice tu palabra, y más viendo que aquel día se acerca. Bendice tu palabra, Dios, bendice cada vida y las decisiones que vamos a tomar. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermano Omar va a venir aquí para guiarnos en la alabanza. Todos de pie todavía, hermano. Y aquí viene el hermano Omar.